Bueno, buenas tardes a todos y todas en Nombrar lo Innombrable. Estamos aquí de nuevo haciendo las reflexiones que el arte nos ayuda a hacer y profundizando sobre el mundo real, sobre el mundo de los hombres y las mujeres en un contexto real, desde esa mirada profunda, inquisidora y sensible del arte. Y estamos hoy con Camila Rodríguez, una artista muy joven, colombiana, caleña, que ha dedicado su obra fundamentalmente a preguntarnos sobre lo que nos sucede en este tiempo contemporáneo. Esa pregunta es tan importante por el lugar del artista desde dónde se para, el artista quién es en la obra de arte. Tú lo planteas muy claramente, si puede ponerse en el lugar del otro, si solamente tiene que mirar desde su lugar y cuál es ese rol que tiene el artista en construir esa reflexión para la sociedad. Camila Rodríguez Triana se graduó de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle en Colombia en 2008 y luego hizo el máster de Cine y Arte Contemporáneo en Le Fresnoy en Francia en 2019, en donde obtuvo una mención por su compromiso y desarrollo plástico y el premio Mejor Instalación. Ha complementado sus estudios con talleres sobre documental y desarrollo de proyectos dictados en lugares como la Universidad del Valle en Colombia y la Escuela de Cine y Televisión San Antonio de los Baños en Cuba. Su obra artística trabaja sobre la memoria y la identidad a través del hilo, la madera, la tierra y objetos testigo de una historia acontecida. Para Rodríguez, en la acción de enredar el hilo, de tejerlo, de bordarlo, se construye algo resistente a partir de algo frágil y eso implica un cuidado, una paciencia y un acto simbólico de reparación que son lo contrario a la destrucción. Rodríguez reelabora historias acontecidas a partir de recuerdos y ficciones y también se apropia de objetos ajenos, creencias y acciones de sus ancestros, dejando en evidencia su propia transformación. Es la directora de 3 largometrajes, Atentamente, de 2016, Interior, de 2017 y En cenizas, en 2018. Este último cuenta la historia de un familiar que perteneció a una de las guerrillas del conflicto armado interno colombiano. Su trabajo también ha sido parte de investigaciones académicas como la masterclass de la profesora doctora Cornelia Klinger del programa de estudios estéticos de la Universidad de Bremen. Actualmente trabaja en una película titulada El canto de Lauricanturi, producida por Motoquino, una productora colombiana, y Gema Films, de Argentina. De modo que bienvenida Camila, gracias por aceptar esta invitación, gracias por tu trabajo que como te decía al principio, pues me alegra mucho que tendrá mucho futuro porque tienes mucha vida por delante y ya tienes un trabajo muy serio y consistente. Bueno, no, gracias. Para mí es un placer y como una responsabilidad también estar aquí y ser parte de este proceso que siempre me ha llamado la atención, que parece que fuera como de otras personas, ¿no? Y en realidad es un proceso que nos concierne a todos, seamos víctimas o no, o seamos victimarios o no. Igual yo me pregunto sobre esas dos palabras también, ¿no? Creo que al nacer en un país como Colombia o en cualquier territorio, uno hereda y tiene responsabilidad en lo que allí ocurre. Así que para mí es también como una responsabilidad estar aquí y un placer, por supuesto, compartir. Tú has hecho una reflexión muy profunda, especialmente a partir de los últimos hechos en este país, de esa emergencia social que consideramos desde la Comisión de la Verdad tan valiosa porque pone en evidencia los factores de persistencia que todavía están ahí anclados en nuestra sociedad, pero también pone en evidencia que tenemos una sociedad que no se resigna a vivir lo intolerable. Y en ese sentido celebramos que se levanten las voces. Pero tú has hecho una reflexión muy honda en que ahí también se evidencia esa noción del ellos y nosotros, esa separación que nos ha impedido construir una nación, que nos ha impedido sentir a fondo el dolor del otro y hacernos del lado del otro para comprender y que, como dices tú muy bien, se plantea como
noticia que uno ve en la televisión y la apaga y se desconecta. ¿Por qué no hablamos un poquito para hacer la introducción sobre esto y sobre cuáles han sido las bases de tu trabajo realmente, las motivaciones de tu trabajo? Mira, yo creo que desde muy chica, y creo que no es gratuito, yo siempre he tenido como una sensación social muy fuerte, como hacia el otro, ¿viste? Y creo que no es gratuito porque, como lo dije antes, yo creo que esas cosas se heredan. Yo creo que uno no solo hereda cosas materiales, sino que uno hereda o físicas, sino que uno también hereda la historia del territorio en el que nace y sobre todo las historias familiares, ¿no? Y los dolores familiares, etcétera. Y en mi familia hay una conexión en diferentes momentos de la historia de Colombia con todos estos procesos de violencia, si se quiere llamar, pero que para mí empiezan en una necesidad, sobre todo ciertas luchas, como de construir un país más igualitario, ¿viste? Como el ideal de tener un país un poco más justo a nivel social, porque hoy y desde hace mucho tiempo hay una gran inequidad en nuestro país, que es donde yo creo que empieza, ¿no? Esta necesidad de generar un cambio que llega a la violencia y que explora diferentes formas de violencia. Entonces siempre he tenido como esa sensibilidad social que después cuando crecí y me encontré, digamos, con el mundo del arte y del cine, que es donde yo trabajo, obviamente fue una manera de plasmar esa necesidad social también allí y además me permitió conocer mundos muy ajenos al mío que me abrieron mucho la cabeza. Y creo que eso empezó a estar muy fuerte en mi trabajo, primero como observadora y quizás como acompañante de estas personas que a veces eran víctimas o a veces eran personas que yo retrataba. Y después también empecé a preguntarme por el otro papel, ¿no? De quienes en un momento de la vida, porque hay una historia familiar muy cercana, donde un familiar mío en un momento de su vida, década de los 70, toma la decisión, ¿no? Después de haber tenido una infancia marcada por la inequidad, por la dureza de, digamos, de esta sociedad y entrando a la Universidad Nacional en esa época y encontrándose con el discurso de Camilo Torres, toma la decisión de irse, ¿no? A luchar por un nuevo país en una de las guerrillas, ¿no? Y entonces también en ese momento me empecé a preguntar por ese lugar, ¿viste? Y como que quise también retratar todo este proceso que vivió esta persona y lo que le significó a él ser parte, digamos, haber tomado esta decisión y después también tomar la decisión de abandonar esa lucha, ¿no? Porque él en otro momento decide salirse de las guerrillas, de la guerrilla, al no estar de acuerdo con procedimientos que se habían transformado, ¿no? En la manera de lucha. Y eso también le trajo unas consecuencias familiares. Y después también me cuestioné, ¿no? Sobre nuestro papel de quienes no hemos sido víctimas con nuestros cuerpos, digamos, como en primera persona, pero que hacemos parte de esta sociedad y en el solo hecho de hacer parte de esta sociedad ya tenemos una responsabilidad. En esta idea de que hay que pedir perdón, a veces decimos ellos tienen que pedir perdón y nos es fácil señalar. Y yo empecé a preguntarme si nosotros como sociedad que hemos estado ahí y que hemos guardado silencio y que hemos decidido mirar hacia otros lugares, no también tendríamos que decirles a las víctimas que la han sufrido, digamos, esta violencia en sus cuerpos, con sus familias, que les ha traído tanto dolor, si no le tendríamos nosotros también que pedir perdón, ¿no? Y como creo que ese es como todo el planteamiento, como que creo que también por la historia familiar y por como que he podido transitar diferentes lugares desde donde ponerme y desde donde abordar mi trabajo también, ¿no? Yo quisiera aprovechar esa primera respuesta, Camila, para preguntarte, para ahondar mejor en esa historia familiar tuya, porque pues investigando sobre ti nos encontramos con esto, con que tú habías tenido un familiar cercano que había pertenecido a una de las guerrillas. Y a mí me interesa preguntarte no solamente
por la experiencia de él, que es una cosa que aparece en tu obra en Cenizas, sino también por tu relación con ese hecho a lo largo de tu vida, es decir, sobre cómo se vive eso internamente y cómo esa perspectiva va cambiando conforme va pasando el tiempo. Pienso, por ejemplo, en la obra Retazos, que se enfoca justamente en lo de las relaciones familiares. Entonces, me interesa mucho saber, ya que tu obra consiste en siempre estar cambiando el punto de vista o intentar hacerlo desde la perspectiva del artista, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque nosotros en la comisión, específicamente con el equipo de la comisionada Lucía, trabajamos en conversaciones con, por ejemplo, hijos de excombatientes, y para nosotros ha sido muy interesante conocer sus historias, su perspectiva de cómo es vivir en una familia que ha tenido que lidiar con el conflicto sin ser responsable directo, digamos, de una forma muy concreta. Entonces, pues, no sé si quieras compartir algo de eso con nosotras. Este familiar entró a la guerrilla hace muchos años, o sea, era otro momento y otro momento también histórico de esta lucha, ¿no? Era la década de los 70 y él entró siguiendo, digamos, el liderazgo que había emprendido Camilo Torres, el cura, que decidió irse a las guerrillas porque consideraba que era la única forma de hacer real, digamos, lo que promulga la iglesia, ¿no? Que es el amor incondicional. Si no había equidad, no era posible ese amor, él pensaba. Y esta persona en un momento es capturada y torturada por los militares, y ahí que eso está todo en la película, ¿no? En la película En Cenizas. Y después, ¿no? Su familia empieza la lucha porque alguien les avisa que está siendo torturado, es preso no legal, y a partir de esa lucha se vuelve preso legal, y allí él decide salirse, ¿no? Digamos, de este camino, lo que no fue fácil porque empezó a ser perseguido tanto por los militares como por la guerrilla también. Y esto hizo que tuviera que cambiar su identidad y que tuviera que irse a otra ciudad y más o menos comenzar su vida desde cero. Y a partir de ahí ha construido una vida que para mí es admirable. Y creo que esto que voy a decir es bastante polémico, pero antes también, porque esta persona se fue a luchar por un mejor futuro, no solo para él, sino para un país, ¿viste? Como que en ese momento él hace parte de una familia que fue muy pobre, una mamá que tuvo que criar a muchos hijos que dormían en una habitación todos juntos, donde a veces tenían que comer y por ahí a veces no tanto, ¿viste? Entonces, a partir de esa inequidad, al escuchar que hay una promesa de que se puede cambiar esa realidad, él se va y deja su vida para cambiar esa realidad, que es lo que motivó a muchas personas a estas luchas, ¿no? Ese deseo de cambiar una realidad que es absolutamente injusta para muchos, porque no hay igualdad desde ninguna manera, ¿no? Y bueno, después reconstruye su vida, pero siempre cargando sobre los hombros mucho temor, yo creo, ¿no? Mucho temor por lo que en este país significa tener una historia como esa, que es un juicio social muy fuerte a uno, ¿no? Porque para nosotros es muy fácil señalar sin preguntarnos sobre las historias que hay detrás de esas decisiones y esas personas. Y entonces, como que por ese temor, ese ha sido como un tema que no se puede hablar, que hoy yo tampoco puedo hablar libremente y decir quién es esa persona. De hecho, la película se plantea como se plantea porque esta persona me dice, contá mi historia porque él ya es grande y porque ya empieza, yo siento que entra en un momento de la vida donde él está mirando para atrás su camino y reconciliándose con cosas que tiene de su vida, con sus decisiones, pero no digas que soy yo, pero ahí hay un temor, ¿viste? Un temor al juicio después de tantos años, ¿viste? Son como personas que al reincorporarse se someten a un juicio y tienen un temor sobre los hombros, ¿no? Camila, has puesto tantos temas tan importantes y que están inscritos en tu obra, todos ellos de una manera tan clara, tan reflexiva, que vamos a tratar de ir un poco paso a paso.
Devolvámonos sobre la obra En cenizas, que es la obra de la que estamos hablando, en la que tú haces un trabajo en principio documental y después de ficción sobre esa vida de ese familiar guerrillero. ¿Viste? Porque si uno lo define como un familiar guerrillero, es como si él solo fuera ese momento. Y la realidad es que él es eso, pero es el hombre que se construyó después y es el niño que fue antes. Es una historia enorme, es mucho más que ese hombre guerrillero, ¿viste? La mariposa fue oruga, ahora ya puede volar, pero no puede olvidar que antes no era tan galante. El pasado es importante para poderse transformar. No solo es mirar pa'lante, atrás también hay verdad. Me parece absolutamente pertinente y importante esa reflexión, eso que estás diciendo. Nosotros en la Comisión de la Verdad hemos optado por nombrar a los victimarios como responsables, no como victimarios ni perpetradores, porque un responsable es responsable de una acción en un momento y no es una definición esencialista, como lo podría ser victimario o perpetrador, que es esa palabra de la que uno pues no tiene de dónde coger el sujeto. Entonces me gusta mucho que hagas esa claridad. Bueno, hablemos de cenizas, porque también me gusta mucho que hablemos de por qué no fue posible hacer el documental y tú optas por la ficción, porque pues hemos encontrado que en la ficción se pueden decir muchas cosas que de otra manera no se pueden decir. Entonces tú dices, nombramos sin nombrar y dijimos sin decir, ¿cierto? En esa película, porque hay una sentencia histórica sobre el otro siempre. De eso, el otro nunca tiene redención en esta sociedad, que me parece que tú lo estás planteando muy claramente, es decir, no podemos seguir teniendo seres irredentos, pero también cómo haces ese tránsito del documental a la ficción para hacer posible esa historia sin correr el riesgo de la revictimización o del señalamiento del otro. Sí, al principio yo quería hacer un documental, pero en un momento del proceso, por este miedo que este hombre ha cargado toda su vida, él me dice, no, yo sí quiero contar esta historia, él de hecho la estaba escribiendo, pero te pido que no se sepa que yo soy. Cuéntala sin que como me dijo, cuéntala cuenta una verdad como si fuera una mentira, como si fuera una ficción. Entonces entonces al decirme esto, yo empecé a pensar, bueno, si yo voy a contar esta historia, ¿no? Esta idea de tener que volverlo una ficción para guardar una identidad, digamos, me llevó a explorar, digamos, los elementos de la ficción al otro límite, como que yo empecé a querer que en la película se sintiera mucho la ficción, casi que es una actuación teatral, las acciones son muy teatrales en la película, ¿no? Casi performáticas, no hay búsqueda de naturalismo, porque yo quería que se sintiera esa ficción porque era parte, digamos, de la misma historia de esta persona, de ese temor que hace que se mire esa parte de la historia y no se pueda del todo como reconciliar por miedo al otro, ¿viste? Por miedo a la inquisición o al juicio del otro, que muchas veces como que ignora, sí, que esa persona es mucho más que ese acto, ¿no? Que esta persona, y que habían unas razones también, ¿no? Para las decisiones que se tomaron. Y así fue que llegamos como a la propuesta estética de la película. Vamos entonces a la obra Resiliencia, porque tú estás hablando de cómo todas estas vivencias, pero no solamente las de los conflictos o las cercanías que uno tiene con la guerra, sino en general, cómo todo esto que pasa nos marca, nos genera
un lugar también en esta historia del conflicto armado y en esa obra Resiliencias. Tú preguntas por quién escribe mi historia. Eso me parece que es un punto pues muy clave de pararse en uno mismo y preguntarse, y además pues has recurrido a unas maneras muy bellas de buscar en tus ancestros y de nombrar esos ancestros a través de las canciones. Cuéntanos despacio sobre esta obra que te ubica en un contexto y te hace partícipe de este relato del conflicto armado. Sí, yo creo que esta obra nace, ¿no? De que desde el tiempo de la colonización, hace tantos años, ¿no? Yo aún siento que nosotros como sociedad cargamos herencias desde allá, desde que nos colonizaron y quizás desde antes, ¿no? Que es una historia que uno no termina del todo acceder. Parece que nuestra historia comenzara en el descubrimiento y la colonización. Pero esa historia, que es como una gran primera violencia histórica escrita, ¿no? de nuestro territorio, donde llegan los españoles y conquistan América, es escrita y es conocida, por lo menos a mí me la enseñaron desde la versión de los colonos, que son las personas que tienen el poder, ¿no? Uno no le enseñan la versión de los indígenas, ni de los africanos que fueron esclavizados, a uno le enseñan la del colono. Y yo siento y estoy segura que hay otra historia que no, como que está la de los colonos, que es la que es visible, y abajo de esa historia hay otros matices de esa misma historia, ¿no? Que no terminamos de conocer y que yo sentía, como lo digo, está en nuestros cuerpos y en nuestra herencia y en nuestra sangre y en ese territorio. Y entonces ahí llegué a pensar que estaba en mis ancestros. Todo eso está en toda esta línea ancestral y hasta en mí misma. Entonces lo que hice en esa obra fue que cogí como libros donde estaba escrita esa historia desde el colono, borré esa historia y sobre esos libros tejí los nombres de toda mi línea ancestral, materna y paterna, y creé unas canciones para cada nombre. Digamos que eso es en palabras generales, ¿no? Como esta instalación. Y esta idea de hacer una canción para cada nombre viene de algo que quería decir, y es que hay una tribu en el África que se llama tribu, una comunidad, ¿no? Que se llama Imba. Y esa comunidad tiene algo que a mí, cuando yo leí esto, me pareció súper bello, que contradice un poco esta idea de la sociedad que juzga, que no perdona, que vos hiciste esto y no. Ellos lo que hacen es que cuando una madre empieza a desear ser mamá, empieza a pensar en tener un hijo, sube a una montaña y en una meditación donde se conecta con sus dioses escribe una canción para ese hijo. Y después baja y se la enseña a su compañero y a la comunidad. Y cuando nace el bebé, le cantan esa canción. Y cada vez que en un cumpleaños le cantan esa canción, ¿no? Pero también cuando este ser se equivoca y hace un delito o una acción para ellos equivocada, no lo condenan, sino que toda la comunidad se reúne y le cantan esa canción. Porque en esa canción, para ellos está la conexión con la esencia. Y ellos, cuando esa persona que se ha equivocado decide regresar a la comunidad, celebran porque es como una persona que se ha reencontrado con su camino. Entonces es como todo lo opuesto, digamos, al señalamiento, ¿viste? Sino que casi que es una celebración, es como si alguien volviera a la vida. Y se me hace mucho sentido porque quizás la guerra es muerte, ¿no? Quizás tanto al que matan como el que mata muere en el acto de matar. Entonces todas estas personas que deciden dejar la guerra y buscarse de otra manera en la sociedad, yo creo que un poco regresan a la vida. Y casi que eso tendría que generar una alegría también, ¿no? Más, sí, hay unos hechos de los que tienen que asumir sus responsabilidades, pero en la sociedad debería haber una alegría de que estas personas decidan revivir, digamos, ¿no? Un poco, entonces en esa idea y en esa concepción nace esta obra y también de una palabra que a mí me gusta mucho hoy, que es reparar, y que yo creo que está muy conectada con la obra y con el material que yo uso, que es el hilo, ¿no?
que es como el reparar. Creo que es un poco, en mi obra creo que lo que yo hago es intentar repararme a mí misma en quien veo heredados tantos dolores, ¿no? Esa obra también encarna esta preocupación tuya o esta idea que atraviesa tu trabajo de la división entre el yo y el ellos. Y me parece que podemos volver a esa división para empezar a hablar de algo que ya habíamos tocado ligeramente sobre este cambio de perspectiva que tú intentas asumir súper explícitamente a la hora de enfrentarte a una obra, ¿sí? Y de hablar de un tema en específico. Y me parece que pues la vida y también tu búsqueda intelectual, artística, cinematográfica es tratar de trascender esa separación, esa división, siempre, constantemente. Es un camino hacia la apertura del conocimiento que se devuelve y que retorna y que termina siendo también autoconocimiento, pero que siempre es una búsqueda abierta, digamos. Pero yo siento que en esa búsqueda, y es algo que en Colombia es muy claro, hay un límite, ¿sí? Acá por muchas otras razones estamos limitados para entender la experiencia del otro, también hay una cuestión de voluntad que está irresuelta, de indiferencia, y esta búsqueda tuya a mí me parece pues una propuesta ética súper valiosa, súper interesante, pero yo quisiera saber y preguntarte un poco dónde encuentras tú el límite a la hora de, pues, de querer ir más allá, de entender, de realmente ponerte en los zapatos del otro, que es una cosa, pues un concepto muy importante en la Comisión de la Verdad, de poder generar empatía y tú misma sentir empatía con esas otras experiencias con las que tienes contacto. Yo creo que esos límites son muy intuitivos en mi caso, ¿viste? Como, así también como trabajo sobre realidades y dolores que primero me atraviesan como a mí y después yo las quiero reparar de alguna manera. Y a mí me suele pasar que cuando yo veo algo o conozco una historia de alguien y eso me toca en el corazón y siento empatía al punto de que se me parte el corazón y lloro, ¿viste? Ahí yo sé que hay algo que yo quiero reparar, porque si yo sentí ese dolor es porque hay algo que quiero reparar ahí y entonces empiezo a trabajar sobre eso. Y eso me ha pasado con cosas muy cotidianas de un otro, como, y que a la vez son muy políticas, ¿no? Como saber que eso está en una película que dice que se llama Interior, ¿no? Como una clase que está un poco invisibilizada, casi que no tiene derecho a la salud, porque la CPS más o menos hay que rogarles para que atiendan las personas, ¿no? Para que tengan el derecho más básico que es la salud en cualquier lugar. ¿No? Como ahí también se narra, digamos, la historia de mujeres afro que vienen a las ciudades a trabajar, ¿no? Y dejan sus territorios y ellas están ahí en una conversación, como historias tan personales de otros que me tocan, como también hechos más grandes, no sé esta idea de grande o chico, las palabras son, ¿viste? Pero sí, pero como hechos más sociales que no los conozco de tú a mí o en esta relación, sino que yo leo en una noticia. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando sobre, con mucho respeto, intento siempre sobre los falsos positivos, porque cuando hubo alguien que me contó una historia de un señor que había perdido su único hijo varón y había el dolor que eso significó y después me enteré de otra historia que era como un primo de esa familia era quien se había llevado los chicos, ¿no? Como que empieza a llegar información y cuando vi que era el número no era el que se creía, sino que era aún mayor y quizás aún mayor y empecé a sentir que así como era ese joven, ¿no? Que era un campesino, un día podría ser una familiar mío o yo misma, ¿no? Que vinieran y le dijeran a mi mamá, mira, tenemos un trabajo para Camila y uno con toda la ilusión se fuera. No, nadie está del todo a salvo de que eso le pueda pasar, ¿no? Entonces, como que cuando uno empieza a saber que eso que podría ser uno, me pareció una cosa súper fuerte que me atravesó y estuve un poco triste varios días y a partir de ahí, como, sí, como no sé si triste, es como que me quedo en shock, ¿viste? Ante estas realidades, como que uno se queda en una
sensación de no creer primero y después como de, ahí a partir de ahí yo empiezo a trabajar. Después encuentro, en cada obra uno encuentra la forma, ¿no? A veces es con la persona que vive estas historias y a veces también las trabajo un poco desde mi ser, ¿viste? Y como de elementos que veo también, por ejemplo, como en esta obra que estoy trabajando, viene como, yo no conozco a estas personas físicamente, pero me duelen sus historias y las conozco a través, ¿no? de las noticias y así. Empecé a irme hacia atrás en ese momento cuando eso estaba pasando y encontré tweets y a partir de esos tweets que se escribieron frente a esa realidad estoy trabajando, ¿viste? Que eran tweets donde se negaban o donde se culpabilizaban. No, pues si les pasa eso no estarían recogiendo café, qué sé yo, ¿no? Como sobre estas ideas en donde se permitió que eso ocurriera, es en donde yo estoy trabajando, ¿no? Esa obra que estabas remitiendo, Interior, que es esa mirada al interior de un hostal donde está la vida, de lo que tú dices, unas personas que han estado invisibilizadas, un sector poblacional muy invisibilizado, y te metes en la vida de eso de esas personas que Bauman ha llamado el precariado, una gente que tiene un poquito para vivir, un poquito de salud, un poquito, y que está todo el tiempo súper angustiada de perderlos. Te permite ponerte en ese lugar, es decir, tú te das el permiso de ponerte en ese lugar o te impones la tarea de estar en el lugar del otro, que es una tarea, como tú misma lo dices, muy dolorosa, pero que es una tarea que nos está haciendo mucha falta en este país. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es entonces el lugar del arte? ¿Eso te permite nombrar, te permite hacer memoria, te permite sanarte, te permite interpelarte, te permite comprender cuál es la tarea para ti y cuál esperas que sea la tarea para los otros a través de una obra, por ejemplo, como esta, al interior de un hostal, al que casi nadie se irá a asomar en este país y donde está resumida la vida tan precaria de un montón de población? Yo lo llevé y todo al hospital, pero pues que no le cubría la PS y que tenía que dar una Yo plata. creo que en mi caso particular, mi tarea, y digamos que la he venido entendiendo en el mismo hacer, es intentar reparar de alguna manera el dolor, pero el del otro y el mío también, porque yo creo que somos juntos. Y a él le duele y a mí me duele también. Y creo que mi obra es eso, es como intentar sanar esas herencias que nos duelen y esas realidades que nos duelen, de alguna manera. Esto después ya se puede poner una conversación, porque yo también creo que el arte, viste, hay diferentes niveles en el mundo este, que es como lo real, lo físico, yo te veo a vos, somos un cuerpo y demás, pero yo creo que el ser humano habita otros niveles, ¿no? Y hay otros niveles invisibles donde yo creo que el arte también mueve cosas, como invisiblemente va moviendo cosas que creo que también es la labor del trabajo, ¿no? que yo intento hacer. Pero para mí es más que nada eso, es intentar reparar y el dolor. Ahí, y pensaba también, para mí quizás hacer mi trabajo es un ritual de reparación. Creo que cada vez que hago una obra es como hago el ritual donde intento reparar algo, ¿no? Que al final es una misma cosa y es como una historia de mucho dolor y de muchas ausencias, porque creo que en mi trabajo también hay mucha ausencia, ¿no? Que reparar lo personal, el dolor que está en mí, mi historia familiar también, los dolores heredados y después el dolor de mi territorio, ¿no? Para mí es Cali y es Colombia, ¿no? Estando lejos, es muy curioso porque estando lejos ese territorio uno lo siente de una manera
demasiado grande. Aquí uno sabe de dónde viene y uno sabe sí, uno aquí no, yo no soy una francesa, pero en lo absoluto, ¿viste? Uno aquí se hace muy consciente de lo que uno carga desde los rasgos físicos, desde donde uno viene, porque tengo el pelo de este color, esto, no, es toda la historia está aquí, ¿viste? Y yo creo que el territorio también. Me revites entonces a esa obra hermosa que se llama Retazos, donde haces todo un análisis de lo que sucede con el lazo en las familias que se distancian, ¿no? ¿Qué pasa con ese lazo y hasta qué punto esa distancia opera en la vida de manera dramática, de manera determinante en la vida de las familias? Hablemos de eso que pues estás hablando de eso. Y yo conocí por una persona un pueblo en el valle, eran tres pueblos, uno se llama Villapaz, Quinamayo y Robles, que son como cerca a Jamundí. Y a mí cuando yo conocí estos pueblos me sorprendió mucho que los niños se criaban con los abuelos porque todos los padres que estaban en edad productiva iban a trabajar a las ciudades, se tenían que desplazar a la ciudad porque esos pueblos el trabajo se había acabado por una historia de narcotráfico que los había tocado directamente y de violencia. Entonces, al haber quedado esos pueblos un poco sin fuentes laborales, los papás se tenían que ir y esto a veces a otros países y estos niños crecían, eran con sus abuelos, ¿no? Y yo me empecé a preguntar, porque yo he vivido con mis papás, ¿no? Desde chica, me crié con ellos, lo fuerte que tenía que ser crecer sin los papás, ¿no? Y para los papás también tener que irse y no poder ver crecer a sus hijos, porque es un tiempo que sigue pasando, donde te estás perdiendo la vida del ser que amas. Y entonces ahí me empecé a preguntar por ese lazo, qué pasaba con ese lazo que en esa ida se estiraba, ¿no? Y esta idea de el otro que uno sabe que está creciendo y que estás trabajando para poder enviarle el dinero y que esta persona esté bien, pero que al mismo tiempo no estás pudiendo compartir el tiempo. Y recuerdo una frase que me decía una niña que tendría ya está grande, pero en ese momento tendría 12 años, con la que estuve trabajando, ¿no? Y conociendo, y los papás de ella estaban en otro país, la mamá estaba en Chile y el papá estaba como en un país de Centroamérica, que ahora no me acuerdo el nombre, y ella me decía, y sí, ellos se fueron y me mandan plata, pero yo no tengo papás, o sea, mis papás no están acá, ella estaba pasando la adolescencia y había una cantidad de cosas, ella estaba muy enojada con sus papás en ese momento porque no entendía por qué se habían ido y le mandaban plata, pero ¿y dónde están ellos, viste? Y entonces en esa hora empecé a trabajar, ¿no? Sobre estos lazos y entonces lo que hice fue tomar una foto en el mismo lugar donde se había tomado una foto que ellos me daban, donde estaban con ese familiar que se había ido, ¿no? Era como ese tiempo que había pasado entre esa foto que se tomaron juntos y esta foto que yo les tomaba ya separados, ¿no? Como que para mí esa imagen era ese tiempo que había transcurrido y que seguía transcurriendo donde ellos tenían que estar separados y no porque quisieron, sino un poco porque había que ir a trabajar, ¿no? Ahí también hay una obligación social, porque no es que ellos dijeron, ve, quiero ir a conocer esta ciudad, me encantó esta ciudad, me quedé. No, no hay trabajo, hay que comer y ahí ya empieza a haber unas necesidades que te hacen ir y tener que separarte y por tanto hay dolor también, ¿no? Porque no es algo que se hace del todo porque uno quiere y ahí ya hay unos dolores. Ese es un poco esa obra. Yo quisiera volver a algo que dijiste cuando Lucía te preguntó por el papel del arte o por lo que significaba o logra ser el arte, porque me pareció muy bello esta cosa que estableciste entre las distintas dimensiones de lo humano. Está lo físico y están otras ulteriores o intangibles. Y a mí me parece que el arte es justamente aquello que media entre las dos cosas, entre tener que trabajar con la pura materialidad de los objetos, los hilos, como decía Lucía, como lo que podemos tocar, ver, percibir, y con ello mover fibras intangibles, invisibles, íntimas,
que están, pues que son, digamos, emocionales internas. Hay como una relación ahí entre lo que es y lo que no es, pero igual existe, que me parece súper bella. Y yo estuve pensando mientras revisaba tu obra en la materialidad de esa obra, o sea, en cómo tú trabajas mucho eso, cómo retuerzo el material, cómo lo uso para hacer otra cosa, para simbolizar algo, para lograr que esas fibras invisibles de las que hablaba hace un momento se muevan, ¿sí? Pensaba sobre todo en esto que haces de coger objetos de otros, lo de los álbumes familiares que usaste en ejercicios de memoria y desplazamiento, o también en estos objetos de personas que no conocías para hacer una especie de interpelación ante el fenómeno horrible de los líderes asesinados en ejercicios de memoria, líderes asesinados, como se llama la obra. Entonces quisiera que habláramos un poco de eso, en el trabajo puramente material y con objetos que muchas veces pertenecen incluso a otros en tu obra. Sí, lo que pasa es que yo creo que la historia queda escrita en los objetos, queda escrita en los cuerpos, queda escrita en los espacios, ¿no? Y queda escrita también, por supuesto, en las memorias. Pero cuando uno o sea, a mí me gusta mucho buscar respuestas también en los objetos y en los lugares, ¿no? Como que siento que es como una memoria que queda ahí y que ellos no pueden hablar con la palabra, pero hablan de otras maneras, ¿no? En las texturas, hablan en los colores que se destiñen, hablan, ¿no? En si la ropa tiene todos los botones, todo eso son gestos, digamos, de algo que pasó con esos objetos y que encierran una historia. Y en esas obras yo trabajo a partir de eso, ¿no? Como de esto, como que siento que en el caso de estas familias con las que hice los álbumes, eran como los objetos que se han guardado como de ese lugar de donde se desplazaron y que se guardan como un tesoro, ¿no? Y ahí está tanto de la historia para mí de cuando estaban allá, pero también la historia que los obligó a irse de su territorio para venir a vivir en otro lugar que es ajeno y que tienen que empezar un poco a ver cómo se lo reapropian, que uno quizás al no ser una violencia física así, ahí en ese tener que irse a otro lugar y tener que llegar a otra ciudad, ¿no? También hay una violencia para mí, ¿no? Es como una doble violencia que viven estas personas. Entonces yo un poco eso es lo que hago, como que intento encontrar esas huellas de las historias en esos objetos, en esas ropas, en esos muebles o con aquello con lo que trabajo, digamos, que no compro y está nuevo, sino que de hecho recupero porque siento que ahí hay huellas de una historia que permanece en silencio en ese objeto, porque el objeto no se puede expresar. Y vos decías algo de cómo el arte, ¿no? Comunica entre estas diferentes niveles o realidades en las que nosotros vivimos, que yo siempre he creído que no es solo la física. Y yo creo que es el arte, pero también el humano. Entonces, por ejemplo, en estos días pensaba, porque claro, como estoy aprendiendo otro idioma, todo lo que significa la palabra y la manera de construir el lenguaje, que es algo, por ejemplo, que a mí me parece que en nuestro país hay como que no le damos la dimensión de lo que eso puede generar, ¿no? Y entonces uno ve que hay políticos que escriben unos tweets con una cantidad de palabras y violencia y se subestima, es como un hecho menor, o sea, se olvida. Y yo creo que lo que hace la palabra y el poder que tiene la palabra también hace así, digamos, entre los diferentes niveles en los que vive el humano. Y para mí, desde esta comprensión, cada palabra que se dice tiene una potencia enorme que eso que se escribe o eso que se dice, sobre todo en personas que tienen esta responsabilidad de dirigir un país, tendría que estar visto con una lupa y dándole una mayor responsabilidad, ¿no? Pregunto para cerrar, para terminar esta conversación, entonces,
pues que sería un poco interminable porque además tiene todo que ver con lo que preguntamos en la Comisión de la Verdad y sobre lo que queremos comunicar. Tú te vas a quedar comunicando un montón de cosas que nosotros ya no vamos a tener tiempo de comunicar y por eso te agradezco de antemano. Quisiera que habláramos para cerrar sobre la obra de Improvisaciones, que se pregunta por la posibilidad de vivir juntos. Y me acordé de una bienal que no sé si tú tienes en la mente, porque fue una bienal en Sao Paulo de hace muchos años, cuyo título curatorial era ¿Podremos vivir juntos? Que esa es la pregunta en esta sociedad tan heterogénea y tan polarizadas, tan llenas de todo, de la posibilidad de la guerra en cualquier circunstancia o de la posibilidad de la paz también. Hablemos de eso. Montaña. Esa obra yo la empecé a hacer con un amigo que es músico, que se llama Holman Álvarez, y con un artista también que se llama Adrián Chauvin. Y un poco nuestra idea o la pregunta con la que empieza esa obra nace de que nosotros sentíamos que todo estaba unido, ¿no? Nosotros nos enseñaron a vernos separados. Yo soy yo, vos sos vos, él es él, ¿no? Y nosotros empezamos a pensar en esta idea de que si a vos te pasa algo, por más de que yo no lo sepa conscientemente, eso me repercute a mí, le repercute a ella, a él y a todos los demás, ¿no? Que si yo muevo esto aquí, eso repercutió en todos, así uno no lo puede ver conscientemente, como que es una realidad que en realidad es donde estamos juntos, sino donde, no, como nos enseñaron, estamos separados. Y entonces por eso en esta obra, en este primer ejercicio, que es una obra que seguimos trabajando, ahora estamos planeando el segundo, nos unimos todos con un hilo, como que queríamos que lo que yo hiciera los afectara a ellos dos y lo que ellos hicieran así, como que todos nos estábamos afectando con lo que estábamos haciendo. Entonces lo primero que hicimos fue unirnos a nosotros y al espacio y a los objetos que estaban en ese espacio con el mismo hilo, ¿no? Enredándonos. Y después era como una conversación entre la música, donde estaba Holman con el piano, entre la palabra, donde Adrián estaba con un libro del que estaba seleccionando unas palabras que leía, y donde estaba yo con el cuerpo y con el hilo, ¿no? Que un poco era como, es como el material que más he trabajado, y era como era como una improvisación porque mientras Adrián decía unas palabras, esas palabras suscitaban unos sonidos en Holman y a su vez era como un diálogo, ¿viste? Como esta conversación que tenemos. Yo digo algo y vos de ahí me respondes y esa comunicación al mismo tiempo afectada por ese hilo que nos unía, ¿no? Si yo me paraba, Holman se afectaba o Adrián se afectaba. Hay un momento donde Adrián se cae justamente por algo que tiene relación, digamos, con lo que yo estoy haciendo, pero digamos que parte de esta idea y que se cuestiona sobre esto de estar separados, como mi realidad es aquí, en esta casa, lo que le pase a mi vecino no me importa, es de él, yo solo, esta es mi realidad y es de lo que me ocupo, sino en la conciencia de que en realidad eso que le pasa al vecino a mí me afecta por el simple hecho de que estamos juntos, ¿no? Somos juntos un poco. Y de hecho eso se vio, si uno lo ve, si uno lo quiere ver, eso se ve con lo que pasó estos días de manifestación. En Cali, unas personas salieron a manifestarse y eso generó hasta en los que no se estaban manifestando algo, ¿no? Porque como miedo o apoyo o el simple, en mi caso, mira, estoy tan lejos, estoy en otro país y a mí lo que me llegó fue una sensación enorme de dignidad que hasta acá se sintió, ¿viste? Como que yo creo que cada acto que alguien hace es como una marea que va afectando y que va llegando a todos. Un poco de eso es esa obra, como son diferentes reflexiones por diferentes temas, pero que parten de esta idea de estar juntos, ¿no? De que estamos ligados, haciéndolo visible con el hilo, digamos.
Pues yo quisiera dejar esas palabras como el cierre de esta conversación, porque me parece que esa es la tarea que tenemos pendiente y que ojalá la Comisión de la Verdad y también tu trabajo y el de todos los artistas que han hecho este tipo de reflexiones, pues propicie un camino hacia allá, ¿no? Hacia aprender verdaderamente a estar juntos. Entonces, Camila, pues muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, por tus reflexiones. Ha sido un placer conversar contigo. No, el placer ha sido mío. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por el trabajo que están haciendo. Creo que ahí nace algo, ¿no? Que no se acaba ahí, sino que ahí nace un trabajo que hay que seguir haciendo después, todos juntos, no solo son los artistas, no solo creo que es una responsabilidad de todos y creo que no es el fin, sino que es el principio, además que, y sí, nuestra sociedad sigue, las causas siguen estando, así que hay mucho trabajo por hacer.